Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya tenemos aquí a Carmen Molinas Bonilla en el todo y sus partes, que hoy nos va a hablar del mito del rey Midas, el que tocaba y todo lo que tocaba lo convertía en oro, y cuánta gente hay que parece tener esa suerte y cuántos quisieran ser como el rey Midas. Muy bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes para ti, Andreita, para toda la audiencia, para tu equipo. Qué lindo tema que nos traes hoy, porque como bien ahora al anunciarte decía cuántos quisieran ser como el rey Midas, ¿no? Sí, bueno, justamente... De Midas, perdón. Dado que estamos con los dichos, claro. Bueno, es un dicho muy común que la gente dice, es un Midas. Es un Midas, habla claro. de que alguien, como tú bien dijiste recién, tiene mucha suerte en los negocios, todo lo que toca parece convertirse en oro, ¿no? Uh-huh. Pero también hay su contracara. Sí, sí. Entonces, veremos a ver, porque todo esto tiene una contracara, pero ¿de dónde viene este mito? Claro, la contracara es también que la avaricia desmedida termina poniéndose en contra, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces este mito viene desde muy antiguo, desde la antigüedad. Imagínate que Midas fue un rey que existió mucho antes de Cristo, ¿no? Entonces dicen que el rey Midas, no el rey Midas, gente de su pueblo, los aldeanos frigios, el rey Midas gobernaba Frigia. Sí. Bueno, habían capturado a un anciano que parecía muy importante. Entonces lo llevaron frente al rey Midas. Sí. Y resulta que ese anciano era ni más ni menos que Sileno. Sí. Sileno nos lo cuenta el poeta romano Ovidio, en esa obra tan conocida de él llamada Metamorfosis. No la confundamos con la Metamorfosis de Kafka, por favor. No, es otra. Bueno, muy anterior, Ovidio escribió Metamorfosis, y allí explica el tema de Sileno, ¿no? Sí. Sileno era un genio y había educado al dios Dionisio en su juventud. Sí. Entonces, no olvidemos que los romanos a Dionisio le dicen Baco, que Baco es más conocido por nosotros, porque es el que llaman el dios del vino. Claro. Entonces, dice que lo encontraron tambaleante de años y de vino. Una metáfora interesante, ¿no? Claro. Para el famoso Sileno. Claro. Bueno, lo llevan ante su rey, pero en la corte, tanto Midas como los cortesanos lo reconocen. Sí. Y entonces celebran una fiesta en su honor que dura 10 días con sus 10 noches. Sí. Y es tan extraordinaria esa fiesta que bueno, fue casi como un honor no solo a Sileno, sino al propio Dionisio, al propio Baco. Sí. Que es nada menos que, como decíamos, el dios del vino, que en ocasiones lo nombran como el libertador, pero nada de brindar libertades, sino que libera a los humanos de su comportamiento normal mediante la locura, mediante el éxtasis y el alcohol, porque sí, el alcohol suprime toda la censura que puede tener el ser humano, ¿no? Claro. Bueno, por supuesto que Sileno, el genio, queda encantado con esa fiesta. Sí. Entonces cuando Midas lo regresa, lo lleva nuevamente ante Baco, a Dionisio, se lo agradece porque amaba profundamente a su mentor. Claro.
y le da a escoger a Midas lo que él quiera, el don que quiera. Bueno, acá es donde empieza el problema porque me parece que hay como peca de avaro, ¿no? Claro, peca de avaricia. Entonces él, claro, si un Dios te dice que elijas lo que quieras, bueno, cuidado con lo que elijas, ¿no? Acá se complicó con lo que eligió. Entonces él le pide que, según lo narra Ovidio, lo narra en forma poética, haz que cuanto con mi cuerpo toque se convierta en resplandeciente oro. Eso nos narran en Metamorfosis. Claro. Y Baco le concede ese poder. Y acá empieza el lío. Entonces el rey Midas pone a prueba ese poder y se queda fascinado porque los resultados son más que satisfactorios. Todo lo que toca se va convirtiendo en oro. Sí. Pero bueno, aquí que llega un momento que tiene que beber y comer. Claro. Y así se horroriza porque no puede, porque los alimentos que va a comer se convierten en oro. El vino que está en su copa también se convierte en oro, entonces el agua se convierte en oro. Claro. No hay forma de comer ni de beber, no hay forma de alimentarse. No hay... Claro. Entonces Ovidio se cuenta cómo, y lo dice otra vez en esa forma de escritura de la época, abundancia ninguna su hambre alivia, de sed árida su garganta, arde, y como ha merecido, le tortura el oro mal querido. Ahí Ovidio está hablando del justamente ese oro mal querido y que mereció la tortura, está hablando en contra de la codicia desmedida. Entonces el rey Midas ya no quiere ese don. Y va hasta Baco y le suplica que se lo retire, por favor. Entonces Baco le concede eso y le dice que solo tiene que ir hasta el nacimiento de un río que se llama Pactolo, hay quien le dice Pactolo, y que se sumerja en él. Él lo hace, Midas desesperado, imagínate, cuando lo hace, ve que su poder se va traspasando a las aguas del río. Y vuelve Ovidio a contarlo en esa forma de escritura de la época, que dice, el rey sube al agua ordenada, su fuerza áurea tiñó la corriente, y de su humano cuerpo pasó al caudal. Y se cuentan que a partir de entonces se pudieron encontrar pepitas de oro en ese río. Eso lo dice el mito. Pero en realidad en esa zona abunda el oro. Ahora, te pregunto, Carmen, ¿el rey Midas existió? Porque también existen algunos lugares con el nombre de Midas. El rey Midas, que sirvió de base a esta historia, existió como un soberano que reinó sobre el pueblo de los frigios, esos frigios que habían capturado a Sileno. Y su reinado se sitúa más o menos entre el 740 al 6 antes de Cristo, ¿no? Al 695 antes de Cristo. Y ese reino, Frigia, se extendía en lo que hoy conocemos como el centro de Turquía. Pero los frigios en realidad son originarios de Macedonia. Pero emigraron a esa zona turca hacia finales del segundo milenio antes de Cristo. Ahora, tanto en Macedonia como en Frigia, que era lo que estaba diciendo hoy, existían yacimientos de oro. Entonces eso explica que tuvieran esa fama de poseer enormes riquezas, ¿no? Dando pie a ese origen mítico de esta leyenda que analizamos. Pero en esa historia es interesante contar que Frigia alcanzó su máxima extensión de territorio, su máxima influencia política, bajo ese reinado de Midas. O sea que Midas en realidad tenía un don especial, ¿no?
Y las memorias del Imperio Asirio, que era la potencia más grande que existía en la zona en esa época, informan que Midas, que además parece que era un gran estratega, estableció un pacto con los lubitas de Carquemish, que eran vasallos de los asirios. Y en ese pacto logró que se alzaran contra los asirios, y junto a otros vasallos de Sargón, que era otro monarca asirio, se fueron estableciendo alianzas. También lo hicieron con los armenios, y entonces consiguió que el imperio asirio, que era tan temido, pasase a la defensiva, y construyeron una cantidad de fortificaciones como protección, alguna que se conserva hasta hoy. Entonces, de pronto hay algo insólito. Toda esa política de Midas contra los asirios da un vuelco total, y él va a solicitar la protección de los asirios. Entonces, parecía una locura de su parte, pero él tenía sus motivos. ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Qué pasó? Era el temor que le suscitaban los nómadas cimerios, porque eran un pueblo muy guerrero que habitaba en lo que hoy es la actual Rusia y Ucrania, pero en la parte sur. O sea que ya vemos que Rusia tenía intenciones de ser potencia ya en aquellas épocas, ¿no? Fíjate que estamos hablando entre el 709, 710 a.C., ¿no? En este momento que sucede eso de que él se alía con sus antiguos enemigos. Y bueno, el temor no era infundado, porque ese pueblo nómade de Rusia y de Ucrania del sur terminó invadiendo Frigia, y Midas decidió entonces quitarse la vida e ingiere veneno. Porque antes de ser vasallo de esos nómades, eran además feroces, él ingiere veneno. Y es curioso, ¿no? Porque la tumba de Midas se supone que está en la ciudad de Gordión. Porque los arqueólogos, incluso en el 50 más o menos, encontraron un yacimiento con muebles, ataúd de madera. Bueno, lo bautizaron como el Montículo de Midas. Pero en otra ciudad turca, cuyo nombre es bastante difícil de pronunciar, Yasilikaya, hay otra tumba de Midas. ¿Y cómo es posible? Se la reconoce como tal, pero bueno, parece que se trata de una fachada, simplemente, que realmente el templo era dedicado a la diosa Cibeles, y bueno, los turcos de esta ciudad de nombre casi impronunciable decidieron que ahí era la tumba de Midas. No sé si sería por algo turístico o porque vaya a saber, de hacerse un poco de oro con el turismo actual. Bueno, de hecho, Gordión fue la capital de Frigia durante el reinado de Midas. Y en ese reinado hubo un periodo que coincidió con un esplendor de ese estado, ¿no? Incluso los griegos, la cultura helenística, atestiguaba su admiración por ese estado y por el propio Midas. Mediante distintas obras, no solo la de Ovidio. Y capaz que acá llegamos al nudo gordiano. Heródoto, otro griego, un historiador tan famoso, cuenta cómo Midas hizo donación al santuario de Delfos del trono real. Bueno, imagínate el oro que tendría, las piedras preciosas, ese trono real, ¿no? Y se conservaba como un tesoro a mediados del siglo V antes de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? El origen de la riqueza, que es ese mito y todo lo demás, hace que entre sus incursiones Alejandro Magno, en su campaña contra el imperio persa, llegue a la ciudad. Y así se encuentra con
el famoso nudo gordiano, que es otro dicho, porque nosotros cuando no podemos resolver algo decimos esto es un nudo gordiano. Sí, sí, ¿no? tal cual. O sea que un dicho... de un dicho pasamos a otro. En otro, ¿no? Y la leyenda dice que uno de los soberanos posteriores a Midas había atado en esa ciudad el yugo de su carro a su lanza. Y como lo había ofrecido como tributo al templo de Zeus, en agradecimiento a que él había asumido como rey, ese nudo era tan difícil de desanudar que decían que quien fuese capaz de deshacer el nudo gordiano iba a gobernar toda Asia, ni más ni menos. Ah, mira. Nada de un sector, no. Toda Asia. Era lo grande la cosa. Era lo grande. Y bueno, Alejandro Magno, que era muy pragmático, como sabemos, si no en balde llegó a lo que llegó, haciendo gala de ese pragmatismo, al no poderlo desatar, lo cortó de un solo golpe con su espada. Ah, mira. Y exclamó en ese momento: tanto monta cortar como desatar. Y es interesante esto, porque monta, nosotros nos imaginamos que es montar un caballo, montar jinete, montar un animal, pero en este caso no, en este caso quería decir sirve. Entonces tanto sirve cortar como desatar. Esa sería la traducción de esto. No solo la traducción, sino en esa época se utilizaba, antiguo incluso, porque como curiosidad nosotros podemos señalar que Fernando el Católico se impresionó tanto con esa historia que adoptó el lema. Ah, mira. Pero lo adoptó de qué manera. Fíjate que hay otro dicho histórico que no pasó tan al pueblo como estos otros anteriores, que Fernando el Católico, cuando se casa con Isabel la Católica, recordarás que ambos guerreaban, Isabel como un varón más de la época, y entonces decían, tanto monta tanto monta Fernando como Isabel, pero quería decir, tanto monta, sirve, monta Isabel como Fernando, tanto sirve uno como otro, tanto hay que hacerle caso a uno como al otro. No olvidemos que ella era la reina de Castilla y él de Aragón. Bueno, entonces, el hecho de tanto monta Isabel como tanto monta Fernando, quería decir, tanto sirve ser gobernado por uno como por otros, o hacerle caso a uno o hacerle caso al otro. Que ambos eran una dupla indisoluble y lo fueron, y se comprueba en la historia, ¿no es cierto? Y pasamos de un dicho a otro, Hoy fue una tarde en la que nos fuiste instruyendo a través de Midas, llegamos a otros dichos, pero una historia maravillosa, Carmen, como... En una época tan distinta, ¿no? Porque estamos hablando de antes de Cristo, y después ya empezamos a acercarnos a nuestra época, hasta, Fernando e Isabel de Castilla, allá por 1590, 1600 y pico. Perfecto. Realmente, como siempre, se nos van los minutos volando. Es un placer, como todos los miércoles, escucharte y estar indagando en estos dichos populares que a veces no tenemos la menor noción de dónde vienen, y es tan instructivo y tan lindo escucharlo desde tus palabras y desde tus cuentos y anécdotas, que realmente lo haces maravilloso. Yo te agradezco, querida. En realidad, los dichos populares, así como dice que hay otro dicho que dice voz populi, voz Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, es porque sí, esos dichos de tradición oral, sin haber estado, como bien dice la tradición oral, sin haber estado escritos, han llegado hasta nuestros días
Ujú. Bueno, es porque tienen siempre atrás una historia muy importante. Que las iremos descubriendo poquito a poquito, si te parece. ¿Cómo no? Carmen, un inmenso placer. Nos encontramos el próximo miércoles con el todo y sus partes, con el que nos acompañás gratamente todos los miércoles. Muchísimas gracias. Un Muchas beso gracias grande. a ti, buenas tardes a ti y a la audiencia. Vivencias.